Luis, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? La reunión la tenemos mañana. Tenemos un debate mañana con algunos mejores economistas que han estudiado este asunto y lo haremos mañana por la mañana. Vale, entonces esa reunión será mañana, me había confundido yo, pero sin duda esta cuestión energética va a estar en el centro del debate, va a estar encima de la mesa. La semana pasada teníais ese intenso Consejo Europeo, de hecho nuestra compañera Marta, que acaba de hablarnos, estaba allí en Bruselas haciendo el seguimiento y la cobertura de la actualidad y se sigue debatiendo mientras tanto desde entonces de cómo favorecer esa desconexión energética, de reducir esa dependencia. Hay muchos temas encima de la mesa. Por un lado, lo que estamos viendo hoy sobre todo es ese protagonismo de Alemania y ese debate sobre responder a Rusia, de no se va a pagar en rublos el gas. ¿Dónde crees que va a ir ese debate finalmente? ¿Hasta qué punto Rusia podría tensar la cuerda y obligar efectivamente a que se produzca ese pago en rublos? ¿Cómo sería la situación? Creo que es un debate que es perdedor. Vamos a conseguir como gran logro que le hemos doblegado a Rusia y en vez de pagarles en su basura de moneda, le pagamos en euro. Sinceramente creo que aquí Putin nos está engañando y no debemos dejarnos engañar. Es un debate falso, lo importante es no pagarle, ni en rublos ni en euros. El tratar el rublo versus euro como un gran debate, yo prefiero no. Puede ser que esto nos lleve a que él se enfrasque en el rublo, nosotros en el euro y al final dejemos de pagar el gas, podría ser, pero lo veo muy poco posible. Yo creo que es un debate ficción. El debate importante es, ¿nos desconectamos de la energía o no nos desconectamos de energía rusa? ¿Y de qué manera crees que va a seguir ese camino o esa intención europea de desconectarnos de la energía? Sobre todo, bueno, pues si tenemos en cuenta la postura de algunos países mucho más dependientes, por ejemplo, de esa energía. ¿Cuál está siendo realmente la conversación entre países en Europa para conseguir hacer esa desconexión? Porque la semana pasada también se anunciaba el viernes a bombo y platillo ese acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero claro, el porcentaje que va a cubrir el gas estadounidense es muy pequeño comparado con lo que todavía Es dependemos de muy Rusia. pequeño. Efectivamente, es pequeño. Yo la conversación de los pasillos la veo evolucionar muy positivamente. Hemos mandado en total 3 cartas con nuestros colegas. Hemos iniciado 2 nosotros y un compañero que se llama Kubelius, ex primer ministro lituano, y hemos conseguido en total que unos 160 eurodiputados las firmen. Mi impresión es que entre los eurodiputados verdes alemanes empieza a haber movimiento. Los eurodiputados liberales alemanes ya nos firmaron la última carta. Yo creo que cada vez que la mandamos hay más gente y yo creo que está cambiando el debate, que realmente muchos europeos se dan cuenta de que esto de que la Realpolitik es estarle pagando la guerra a Rusia es erróneo. Eso no es Realpolitik. No hay ninguna guerra en la que uno le esté pagando sus armas al enemigo. Y la realidad es que hemos mandado 21.000 millones de euros a Rusia. La realidad es que desde que ha empezado la guerra, como pago del petróleo y del gas, y la realidad es que no lo debemos de seguir haciendo. Dentro de esta postura, ¿cómo ves ese acuerdo que mencionábamos? En el caso de Estados Unidos, como decíamos, va a ser un porcentaje pequeño respecto a la energía que proporciona Rusia. También hay críticas respecto a que esto nos va a hacer depender más de Estados Unidos, que es cambiar una dependencia por otra, pero en cualquier caso el objetivo ahora mismo en Bruselas está en desconectarnos de Rusia como elemento principal. Sí, yo me parece una crítica absolutamente absurda. Nos desconectamos de nuestro mayor enemigo y nos conectamos a nuestro enemigo. Pues vale, bien. O sea, eso es lo que tiene que ser. Eso no es dependencia. Eso son muy buenas noticias. Ojalá lo hubiéramos hecho mucho antes, ¿no? Llevamos 20 años hablando de reducir la dependencia energética de Rusia y Merkel, como primera ministra, como canciller alemana, lo único que hizo fue incrementar esa dependencia. Creo que es un error y creo que cualquier cosa que vaya a evitarla es una mejoría. Pero sinceramente no estamos haciendo lo suficiente. Hubo un momento en que Europa se lanzó a hacer cosas y hubo realmente un momento de esfuerzo, que fueron esos primeros 10 días de la guerra, cuando se vio que Ucrania iba a resistir. Una vez que el frente se ha estabilizado y la gente está menos preocupada por tener una frontera con Rusia y en Ucrania, la urgencia ha caído con la cumbre de Versalles. Hubo un antes y un después de esa cumbre de Versalles, que yo creo que no ha sido positivo para Europa. Y realmente ya no estamos haciendo más cosas. Y yo creo que, sinceramente, no vamos a poder evitar
el que esto se ponga encima de la mesa, el gas y el petróleo ruso, porque realmente, si pensamos a medio plazo, una guerra larga, una guerra en la que sigamos financiando a nuestro principal contrincante. Fíjense que el rublo, si les enseñan luego, sé que las personas nos están viendo, pues les interesan los números. Si miran la actualización del rublo, la realidad es que el rublo está de vuelta a donde estaba al principio de la guerra, lo cual muestra que la instabilidad financiera en Rusia está muy, muy controlada. Y en ese sentido, mientras sigamos mandándoles en divisas, pues eso, 20 y pico mil millones cada 30 días, pues no vamos a poder evitarlo. Y como decía, la alternativa, que es una guerra larga, una frontera con Rusia, que esté inestable, que cree inseguridad, que cree miedo a los inversores, eso es menor crecimiento y mayor coste económico, sin ninguna duda, más allá de las vidas humanas, etcétera. Es que ni siquiera desde esa perspectiva de realpolitik tiene sentido. Se están barajando más alternativas, Luis, dentro de este debate, más países que puedan empezar a suplir parte de ese gas. En España, por supuesto, estamos hablando mucho de Argelia, aunque tenemos el problema de las interconexiones energéticas. No sé si se está hablando también de otros países, como es el caso de Qatar, Noruega, Emiratos Árabes. ¿Qué otras fuentes se está planteando para comenzar esa diversificación? Yo creo que la fuente más importante va a ser como es de esperar, a medio plazo, todas las renovables, ¿no? Pero como muchos venimos diciendo desde hace tiempo, la energía renovable no se puede guardar de momento. Es muy difícil guardarla. La podemos guardar en forma de hidrógeno líquido, podemos guardar en forma de agua que subimos a la central por la noche y la tenemos ahí guardada para por el día. Pero son cosas que todavía son muy caras y la realidad es que las renovables no son suficientes. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Yo creo que la gran respuesta que Alemania, los verdes alemanes, les cuesta trabajo dar es la nuclear. La nuclear es clave. Alemania tenía una producción nuclear muy importante que ha ido cerrando. Tiene 3 plantas que quiere cerrar al final de este año. Y yo creo que el Partido Verde Alemán, que para ellos este ha sido su gran logro, le cuesta reconocer que se han confundido, que la energía nuclear es segura, que la energía nuclear reduce la dependencia de Rusia y de otros países de mala reputación, como los del Golfo, y que no es necesaria en el mix eléctrico hasta que tengamos las renovables con esa capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta que Alemania y también España tienen que responder. ¿Estamos preocupados? ¿Estamos tan preocupados como para comernos decisiones erróneas que políticamente pues, puedan ser costosas o la preocupación es solo de boquilla? Eso lo veremos. Dentro de esa preocupación española, lo que se está dando, al menos de momento, en respuesta conjunta con Portugal, es, tras el reconocimiento la semana pasada de esas condiciones excepcionales de la península ibérica, es en una forma de desacoplar el gas o de topar el gas. Se está negociando todavía, tenemos que conocer más detalles. No han querido, de momento esta semana, la ministra Teresa Rivera, lo decía ayer en el Consejo de Ministros, hoy en el Congreso, no han querido pues entrar mucho en detalle. Ha habido incluso debate dentro del propio Gobierno sobre qué cantidad tendría que ponerse de tope a ese megavatio hora. ¿Cómo crees que puede salir esta propuesta conjunta de España y Portugal? ¿De qué manera permitiría realmente bajar o no bajar la factura energética? ¿Hay realmente un margen de maniobra importante después de esa cumbre europea la semana pasada? Yo creo que no. Yo he sido desde el principio muy escéptico, desde la propia noche del viernes, sobre que en esa cumbre el señor Sánchez consiguiera antes. Yo creo que era una cortina de humo para hacer las medidas que ha hecho el lunes, que las podría haber hecho antes, medidas equivalentes, mejores. A mí no me gustaron las medidas del lunes, pero bueno, medidas que puedan reducir ese impacto de la gran factura eléctrica, que no las tomó y que ahora con esta historia que se ha contado en prensa de que en Bruselas le dieron permiso, pues las ha tomado. Yo creo que la cumbre del viernes por la noche no altera ni una coma del ordenamiento jurídico comunitario, no se ha decidido cambiar ninguna directiva, no se ha decidido cambiar ningún reglamento. Yo creo que la Comisión le echó un capote a Pedro Sánchez para que no volviera derrotado a casa, pero que no hay cambios sustantivos. Entonces, ¿qué podemos hacer en el mercado eléctrico? Lo mismo que podíamos hacer antes. El Gobierno hizo en octubre una serie de medidas que nos han costado dinero y que no han servido para nada. Yo creo que los fundamentales del mercado son los que son. Tenemos una energía mucho más cara que antes porque hay un shock enorme de oferta. Y en ese sentido, lo que el país tiene que hacer, lo que tenemos que hacer como españoles, es lo contrario a lo que hicimos en los años 70. En los años 70 lo que hicimos fue fingir que no había pasado nada,
Franco se estaba muriendo, el régimen no quería enfrentar a los españoles con la realidad de lo que pasaba y entonces entramos en una crisis gigante. Yo creo que hay que reconocer los precios, hay que ver cómo distribuimos de la manera más equitativa los costes. ¿Crees, por último, ya te dejo, Luis, crees que efectivamente ese debate que también se pedía mucho desde España, ahora me dices desde Bruselas, se pedía mucho cambiar, ¿no?, al final el sistema de fijación de precios del mercado marginalista, que no sea el gas o la energía más cara quien marca todo el elemento? Se pedía cambiar ese mercado, hay bueno, pues mucha oposición, por así decirlo, o no en Bruselas a cambiar realmente el mecanismo de fijación de precios. ¿Crees que esto va a ser algo cambiable o nos vamos a No, tener que aguantar con lo que hay? no hay que aguantarse. Es un mercado que está diseñado bien, que funciona mal en España por razones específicas de España. Yo he hecho una serie de vídeos en los que lo explico y que ahora, en este momento, hay un problema con el gas puntual porque Putin lo está usando como un arma de guerra y el señor Sánchez debería haber siempre planteado todas las medidas como medidas puntuales para luchar en esta guerra y no como cambios en profundidad en un mercado. Llevamos muchos años liberalizando, tratando de mejorar el sistema de entrada de las energías eléctricas, el sistema de entrada de fijación de los costes de carbono, etcétera, etcétera. Y Europa no está por la labor de cambiar eso. Y en ese sentido, yo hubiera querido que la prensa de viernes por la noche dijera que no consiguió Sánchez, como usted comentaba, la lista de cosas que Sánchez quería, no que se inventaran una cosa que dejó la Comisión, dos frases, que de repente España va a tener todo la libertad para hacer cosas que el ordenamiento jurídico europeo no le permite. Pues nos quedamos con ese mensaje. Luis Garicano, muchísimas gracias por Gracias. atendernos esta tarde. Es un placer.